Esta es una historia de lealtad inquebrantable, de desiertos tanto físicos como espirituales, y de la fuerza de dos mujeres que decidieron desafiar al destino cuando todo parecía perdido. Aquí comienza nuestra crónica. El silencio del cielo. La tierra crujía bajo los pies de Elimelec como si el mismo suelo estuviera gritando de sed. En Belén, cuyo nombre irónicamente significa casa del pan, no quedaba ni una sola espiga que cosechar. El hambre no pide permiso. Entra en los hogares, apaga el brillo de los ojos de los niños y convierte la fe en desesperación. Elimelec miró a su esposa, Noemí. Ella era su ancla, pero incluso ella flaqueaba ante el llanto silencioso de sus hijos, Malón y Kelión. No había otra opción. Debían cruzar la frontera. Debían ir a Moab, la tierra de los enemigos, los adoradores de dioses extraños, porque allí, decían los viajeros, el grano aún crecía. El viaje fue un éxodo de sombras. Dejaron atrás las colinas de Judá, cruzando el Jordán con el corazón pesado. Al llegar a Moab, el aire era distinto, cargado de incienso para quemos y el bullicio de un pueblo que no conocía al Dios de Israel. Se establecieron como extranjeros, como parias que buscaban las migas de una mesa ajena. Pasaron los años. Los hijos crecieron, desafiando las antiguas leyes, tomaron por esposas a mujeres moabitas, la impetuosa Orfa y la serena, pero observadora, Ruth. Por un momento, pareció que la vida volvía a florecer. Hubo risas en la mesa y el aroma del guiso llenaba la casa. Pero la tragedia tiene una paciencia infinita. Primero fue Elimelec. Un día su corazón simplemente dejó de latir, dejando a Noemí con un vacío que ningún campo de trigo podía llenar. Y luego, como un rayo en un cielo despejado, la desgracia golpeó doblemente. Malón y Kelión enfermaron. En cuestión de lunas, las tres mujeres se quedaron solas en una casa que de repente se sentía demasiado grande y fría. Noemí, ahora anciana y con el alma marchita, se miró al espejo y no reconoció a la mujer que alguna vez fue feliz. Ya no había nada para ella en Moab, solo tumbas. Un día, un rumor llegó desde el otro lado del río: Jehová ha visitado a su pueblo para darles pan. Con el bastón en mano y los ojos fijos en el horizonte donde se ponía el sol sobre las montañas de Judá, Noemí tomó una decisión. Regresaría a casa para morir donde nació. Pero mientras cruzaba el umbral de su puerta, no se dio cuenta de que dos figuras la seguían de cerca, dispuestas a caminar hacia lo desconocido. Al llegar a la frontera, Noemí se detuvo, con la voz quebrada por el viento del desierto, les ordenó que dieran media vuelta, sin saber que una de ellas estaba a punto de pronunciar las palabras que cambiarían la historia para siempre. El pacto de las sombras. El viento del desierto azotaba las túnicas de las tres viudas en la frontera. Noemí se giró, con el rostro endurecido por el dolor. «Volved, hijas mías», suplicó. «No tengo más hijos en mi vientre para daros esposos. Mi vida es una raíz seca, no dejéis que la vuestra se marchite conmigo». Orfa, con lágrimas bañando sus mejillas, besó a su suegra y, tras una última mirada cargada de pesar, dio media vuelta hacia las ciudades de Moab. Pero Ruth permaneció inmóvil, como una estatua de bronce contra el cielo de fuego. «No me ruegues que te deje», susurró Ruth, y su voz tenía la fuerza de un juramento antiguo. «A donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tú Dios mi Dios». No era solo una promesa de compañía, era una renuncia a su sangre, a sus ídolos y a su pasado. Noemí vio en los ojos de Ruth una determinación que no procedía de la lógica, sino de una fe recién nacida. Sin más palabras, ambas se internaron en el desfiladero que conducía a Judá. El camino era peligroso, acechado por bandidos y bestias, pero el silencio entre ellas era ahora un puente de acero. Al final del largo camino, las murallas de Belén aparecieron en el horizonte, pero el recibimiento no sería el que Noemí esperaba. El regreso de la amargura. Cuando las dos mujeres cruzaron las puertas de Belén, un murmullo recorrió la ciudad como un incendio forestal. «¿No es esta Noemí?», preguntaban las mujeres en el pozo. Pero la mujer que regresaba no era la que se había ido. Sus ojos estaban hundidos y sus manos callosas. «No me llaméis Noemí, dulzura», sentenció ella con amargura. «Llamadme Mara, amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso». Se sentía como un cántaro roto. A su lado, Ruth, la extranjera,
Soportaba las miradas de desconfianza de los lugareños. Eran las viudas, el escalón más bajo de la sociedad, sin tierras, sin protección y sin comida. Sin embargo, el calendario de Dios seguía su curso. Era el comienzo de la siega de la cebada. El hambre volvía a apretar, y Ruth comprendió que la fe sin obras son inútiles. «Déjame ir al campo a recoger espigas», le dijo a Noemí. Ir a los campos como recolectora era humillante y peligroso para una mujer sola, pero Ruth se ajustó el cinturón, dispuesta a mendigar lo que los segadores dejaban caer. Ruth caminó por las afueras de la ciudad hasta que, por casualidad, sus pies la llevaron a las tierras de un hombre rico y poderoso llamado Booz, bajo el ala del guardián. El campo de Booz era una colmena de actividad. Los hombres segaban con hoces de bronce mientras las mujeres ataban las gavillas. Ruth caminaba detrás, agachándose bajo el sol abrasador para recoger los granos olvidados. De repente, el estrépito del trabajo cesó. Booz, un hombre de porte noble y mirada penetrante, llegó desde la ciudad. «¿De quién es esa joven?», preguntó a su capataz. Al enterarse de que era la moabita que había cuidado de Noem, Booz sintió una chispa de respeto. Se acercó a ella y, para sorpresa de todos, le prohibió ir a otros campos. «Quédate aquí, cerca de mis criadas», le dijo con voz firme pero amable. «He mandado a los jóvenes que no te toquen». Ruth se postró, confundida por tal favor hacia una extranjera. Booz la miró y pronunció palabras que resonaron como una bendición: «Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, bajo cuyas alas has venido a refugiarte». Booz no solo le permitió recoger grano, sino que ordenó a sus segadores que dejaran caer espigas a propósito para ella. Ruth trabajó hasta el anochecer, regresando a casa con una cantidad de grano que parecía un milagro. Cuando Noé vio la abundancia y escuchó el nombre del dueño del campo, sus ojos, antes apagados, brillaron con una chispa de esperanza estratégica. Booz era un pariente cercano, un Goel, un redentor. En la ley hebrea, el Goel era aquel pariente cercano que tenía la obligación de rescatar a un familiar caído en desgracia, ya fuera pagando sus deudas o sacándolo de la esclavitud. El plan en la era. «Hija mía», dijo Noemí una noche, mientras el aroma de la cebada trillada llenaba el aire de Belén, «no he de buscarte hogar, para que te vaya bien». Noemí sabía que Booz era uno de los pocos hombres con el derecho legal de rescatar su linaje, pero Booz no había dado el paso final. El plan era audaz y arriesgado. Esa noche, Booz celebraría el fin de la trilla en la era. «Lávate, úngete, y vístete tus mejores ropas», instruyó Noemí. Ruth debía esperar a que el hombre comiera, bebiera y se durmiera junto a los montones de grano. Entonces, en la oscuridad, ella debía descubrir sus pies y acostarse allí. Era una acción cargada de simbolismo antiguo, una petición de matrimonio y protección. Ruth, arriesgando su reputación y posiblemente su vida, se deslizó entre las sombras hacia la era. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. Vio a Booz dormido bajo las estrellas. Con manos temblorosas, levantó la manta a los pies del gigante y esperó. A medianoche, Booz se estremeció y se despertó sobresaltado. Al sentir a alguien a sus pies, exclamó: «¿Quién eres?». La respuesta de Ruth en la oscuridad cambiaría el curso de la historia real de Israel. La promesa a medianoche. «Soy Ruth, tu sierva», respondió ella con voz clara. «Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente redentor». En la penumbra, Booz comprendió la magnitud del momento. Esta joven no había buscado a los hombres jóvenes, ricos o pobres, sino que acudía a él por lealtad a su familia difunta. «Bendita seas tú de Jehová», respondió Booz, conmovido. «No temas, haré contigo lo que tú digas». Sin embargo, había un obstáculo. Un muro legal que Ruth no conocía. «Es verdad que soy pariente cercano», admitió Booz, «pero hay otro pariente más cercano que yo». Las leyes de Israel eran estrictas. El derecho de rescate pertenecía primero al familiar más próximo. Si ese hombre se negaba, entonces Booz podría actuar. Booz le pidió que se quedara hasta la mañana para protegerla de los peligros de la noche. Antes del amanecer, le llenó el manto con 6 medidas de cebada, un regalo que simbolizaba que no regresaría con las manos vacías a Noemí. Mientras el sol comenzaba a teñir de púrpura las montañas, Booz se dirigió a la puerta de la ciudad,
el lugar donde se dictaba la justicia. La batalla legal por el futuro de Ruth estaba a punto de comenzar bajo la mirada de los ancianos. La tensión llega a su punto máximo. Boaz no es solo un hombre enamorado, es un estratega que conoce la ley a la perfección. El escenario se traslada de los campos de trigo al corazón jurídico de Belén. El juicio en la puerta. El sol de la mañana golpeaba las pesadas piedras de la puerta de la ciudad. Boaz se sentó allí, donde los ancianos y jueces se reunían. No pasó mucho tiempo antes de que viera al pariente anónimo, al que la historia solo recordaría como fulano, caminando hacia sus asuntos. Amigo. Ven, siéntate aquí, llamó Boaz con autoridad. Convocó a 10 de los ancianos de la ciudad como testigos. El aire estaba cargado de formalidad. Boaz expuso el caso con frialdad calculada. Noemí vendía la tierra de Elimelech, y el derecho de rescate le pertenecía al pariente más cercano. Al principio, el hombre aceptó. Yo la rescataré, dijo, pensando en la ganancia de la tierra. Pero Boaz guardaba unas bajo la manga, una condición que lo cambiaba todo. El día que compres el campo, también debes tomar a Ruth la moabita, para perpetuar el nombre del difunto sobre su heredad. El pariente palideció. Tomar a una extranjera y repartir su propia herencia con un hijo que no llevaría su nombre era un riesgo que no estaba dispuesto a correr. No puedo redimirla, confesó, no sea que dañe mi propia heredad. El calzado del destino. En la antigua Israel, un trato no se cerraba con una firma, sino con un gesto cargado de significado. El pariente se descalzó su sandalia y se la entregó a Boaz frente a los 10 ancianos. Era el símbolo de que renunciaba a su derecho de pisar esa tierra. Ahora, ese derecho era de Boaz. Vosotros sois testigos hoy, exclamó Boaz, alzando la sandalia hacia el cielo. He adquirido todo lo que fue de Elimelech y he tomado por mujer a Ruth la moabita, para que el nombre del difunto no se borre de entre sus hermanos. Un estruendo de aprobación surgió de la multitud. Los ancianos bendijeron la unión, comparando a Ruth, la extranjera despreciada, con Raquel y Lea, las madres de la nación. La redención no era solo un contrato de tierras, era el rescate de una vida que parecía destinada al olvido. Ruth ya no era la viuda hambrienta que recogía sobras. Ahora era la señora de la casa de Boaz. Pero el mayor milagro de esta historia no sería el oro, ni las tierras, sino lo que estaba a punto de nacer de su vientre. La cuna de la esperanza. El tiempo pasó y los campos de Belén volvieron a dar fruto, pero ninguno tan celebrado como el que crecía en el seno de Ruth. Cuando finalmente dio a luz a un hijo, la alegría no fue solo suya, sino de toda la comunidad. Las mujeres de Belén, las mismas que habían visto llegar a Noemí con el alma rota, se agolpaban en la casa. Alabado sea Jehová, decían. Él no te ha dejado hoy sin pariente. Tomaron al niño y lo pusieron en el regazo de Noemí, quien lo amamantó y cuidó como si fuera su propio hijo resucitado. Llamaron al niño Obed. Noemí, que una vez pidió ser llamada amarga, ahora sonreía mientras sostenía el futuro en sus brazos. Ruth, la moabita que lo dejó todo por amor, había demostrado ser para Noemí mejor que 7 hijos. Pero lo que nadie en esa habitación sabía era que ese pequeño niño, Obed, llevaba en sus venas una sangre que unificaría a un reino y cambiaría el mundo para siempre. El linaje de los reyes. La historia de Ruth no termina en una pequeña casa en Belén. Obed creció y tuvo un hijo llamado Isaí. Isaí tuvo varios hijos, el menor de los cuales era un joven pastor de ovejas que amaba la música y tenía el corazón conforme al de Dios. Ese joven era David, el futuro rey de Israel. La valentía de Ruth al cruzar la frontera y su humildad al recoger espigas habían permitido que la línea real de Israel continuara. La moabita, la paria, se convirtió en la bisabuela del rey más grande que Judá jamás conocería. Dios había tomado la lealtad de una mujer extranjera para tejer la alfombra roja por la que caminarían los ungidos. Sin embargo, la escala épica de este relato aún guardaba un secreto que se revelaría siglos después, en las mismas colinas de Belén donde Ruth una vez pasó hambre. La redención universal. Siglos más tarde, en el mismo pueblo de Belén, otro descendiente de Ruth y Boaz nacería en un humilde pesebre. El sacrificio de Ruth y la protección de Boaz fueron sombras de una redención mucho mayor. Boaz rescató a Ruth de la pobreza, este nuevo descendiente rescataría a la humanidad de la oscuridad.
La historia de Ruth nos enseña que no hay extranjeros para la gracia divina. Ella, que no nació bajo el pacto, se convirtió en una de las pocas mujeres mencionadas en la genealogía del Mesías. Su nombre brilla en las crónicas sagradas como un recordatorio de que la fidelidad es más fuerte que la sangre. Ruth pasó de la pérdida total a la abundancia absoluta, demostrando que incluso en los tiempos más oscuros de los jueces, la bondad seguía viva. Pero antes de cerrar este libro, debemos mirar una última vez a la mujer que lo empezó todo. El legado de la amistad. En el atardecer de su vida, Ruth miraba las mismas colinas de Moab que una vez dejó atrás. Ya no era una extranjera, era una madre de Israel. Su historia se contaría por generaciones como el poema más épico de lealtad jamás escrito. Noemí murió en paz, rodeada de nietos. Boaz gobernó sus tierras con justicia hasta el fin. Y Ruth, la joven que decidió que el Dios de su suegra sería el suyo, dejó un legado que susurra a través de los siglos, que el amor y la lealtad pueden reconstruir lo que la tragedia destruyó. El libro de Ruth se cierra, pero su eco resuena cada vez que alguien decide no rendirse, cada vez que alguien elige la bondad sobre el egoísmo, y cada vez que un corazón valiente dice, iré a donde tú vayas.